CIESI presenta El Pulso de la Educación. Un programa de noticias, opinión y propuesta. El Pulso de la Educación. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, maestras, maestros? Muy buenas noches. Estamos felices de iniciar esta transmisión especial. ¿Qué tal, maestras, maestros? De El Pulso de la Educación. Estamos felices de iniciar esta transmisión. El Pulso de la Educación. El Pulso. De verdad, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Recordemos, no es festejo, no es fiesta, es conmemoración, y explicaremos por qué, porque recibimos una cantidad de recuerditos, de mensajitos, incluso de memes en estos días, que de verdad decimos, no es posible que ya vamos en la conmemoración, tenemos más de 30 años conmemorando estas fechas, y seguimos pensando algunos y algunas de nosotros que es festejo y que es fiesta. Para nada, lo vamos a explicar, y ya de una vez por todas, para que no empecemos a mandar mensajitos de felicidades cuando no hay nada que felicitar, no hay nada que festejar y no hay nada que decir, qué maravilla que sea 8 de marzo, Día Internacional. Ahorita lo vamos a explicar. Y bueno, para ello quiero dar la bienvenida a quien nos va a moderar el día de hoy, ¿verdad? Y ella es la maestra Rocío Isela Cruz Trejo, y nuestra invitada de honor, con quien vamos a estar rebotando algunas reflexiones acerca de estas conmemoraciones, algo anecdótico, algo de historia personal tal vez, puede ser, pero sobre todo el decir, cuando ya tenemos esta historia, este devenir, no quiero decir cuántos años, cuántas décadas, pero que estamos en cierta posición, cierta postura, cierto escaparate, si me lo aceptara nuestra invitada, estamos en un escaparate, en un vitrolero, ¿no? Donde finalmente se nos observa, se nos mira, caramba, ¿cómo no aprovechar esa postura, esa situación, ese escaparate para hablar de lo que no se ha logrado todavía? Esta equidad tan anhelada, esta justicia, este reconocimiento, ¿no?, a las mujeres. Pues adelante, Rocío Isela, para que conduzcas este programa. Pues un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Así, mujeres que conozco desde hace muchos años, que además han sido exitosas en lo que hacen, ¿no? En un campo que justo antes de entrar a el en vivo les decía, o sea, mujeres que dentro de un ámbito en el que de repente en los estratos mayores, ¿no? O sea, en las tomas de decisiones son cooptados por varones, el que ustedes se hayan posicionado y sean de las pocas mujeres que sí, que no solamente se han posicionado, sino que han permanecido durante tantos años, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría que compartieran también su experiencia. Como bien decías, han pasado muchísimos años y aunque hay tareas pendientes, también pues se han logrado cosas, ¿no? Hoy tuve la oportunidad de ir a una charla con personas del magisterio. Había muchas mujeres, me dio mucho gusto como reconocer que, bueno, de entrada ya las mujeres tenemos acceso a la educación superior, ¿no? Y hay cada vez más mujeres con acceso a la educación superior, algo que no existía antes, pero me gustaría mucho conocer el cómo ustedes han vivido o qué es lo que ustedes han visto como los mayores cambios desde que ustedes empezaron a trabajar en este tema de la educación hace algún tiempecito, pero hasta ahora, ¿no?
no sé, como que nos compartieran su experiencia como mujeres, cómo han vivido, ¿no? En este espacio. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues si quieren, me doy, comparto algunas ideas. Yo quisiera agradecer esta invitación, saludar a toda la audiencia presente en vivo en este momento, pero seguramente esto se queda grabado y siempre son testimonios que permiten que otras personas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, puedan seguir algunas reflexiones. A mí me gustaría iniciar, Rocío, un poco la presentación en dos grandes temas. Primero, el tema como mujer en el ámbito de la familia y luego el ámbito de la escuela. Me gustaría hacer esos dos comentarios. Y por supuesto que provengo de una familia de clase media, ¿no? Donde pues hay ciertos permisos, hay ciertos roles, hay ciertas concepciones. Me toca nacer en una familia que creía en la educación, eso fue muy ventajoso para mi vida, de un padre que creía que las mujeres teníamos que llegar a la universidad, a los estudios superiores. Esa es otra gran ventaja, ¿no? Una madre que de una o de otra manera también llegó a la universidad y que desde ahí, bueno, pues contaba sus anécdotas y eso hace que niños o niñas que conformábamos esa familia, bueno, pues fuéramos viendo en la educación una gran inspiración. Yo disfruté muchísimo mi escolaridad en diferentes momentos, por lo que sí pude darme cuenta que el tener algunas habilidades de estudio, de análisis, siempre resultaba ventajoso. Entonces, si a mí me preguntan desde mi óptica como mujer dentro de una familia, bueno, pues sí es muy importante el contexto familiar. No todas las mujeres, no todas las mujeres de todos los entornos y de todos los países tienen la oportunidad de que haya resortes tan importantes como son los mensajes del papá, de la mamá o de nuestros tutores. En el ámbito familiar, mis dos abuelas tuvieron un papel importantísimo, más que la de mis abuelos. Ellas eran mujeres aguerridas, trabajaban, no tomaban decisiones, eran mujeres que no compartían los entornos del momento. Por ejemplo, a una de mis abuelas le gustaba el tequila y a la otra le gustaba la cerveza. Entonces, ver a esas mujeres, ¿no? Que también podían compartir este tipo de actividades, pues a mí siempre me fue formando una idea muy holística. Y bueno, pues a nivel del tema de la escuela, ya decía que para mí siempre fue un gran descubrimiento el hecho de que estudiar siempre iba a darnos mucho más oportunidades. Entonces, en esos ámbitos, pues así puedo abrir un poco esta conversación y invitando a que la gente que nos escucha también pueda recordar cuáles fueron esos resortes que ayudaron a optar por estudiar y a salir, si fueron, no fueron ventajosos, las experiencias familiares. A mí me gustaría empezar comentando esto. Sí, muchas gracias. Sí, también a mí justo creo que mencionas dos cosas que son muy importantes, que es el reconocimiento de las redes de apoyo como algo fundamental para poder estudiar, ¿no? O sea, claramente hay personas que lo han dado redes de apoyo endebles, pero siempre es fundamental tener redes de apoyo para poder hacerlo. Y por otro lado, mencionas algo súper bonito también, que es el reconocimiento de las genealogías femeninas, ¿no? Dentro de nuestra historia como mujeres, ¿no? El que siempre es importante que a veces, no sé, me atraviesa un poco que hablar de, por ejemplo, mi madre, que quizás ahora ya de adulta una reconoce los errores que pudo haber tenido, o pudieron haber tenido nuestros padres, pero dentro de todo ese cúmulo de cosas,
para ella también siempre fue muy importante que yo tuviera una educación superior, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso es algo que siempre hay que agradecer y que a veces también la educación formal no es la única forma en la que aprendemos cosas, ¿no? O sea, vemos a nuestras abuelas, al final se aprende más de lo que observamos que de lo que a veces nos dicen en el discurso, ¿no? Entonces, el observar a mujeres que sobresalen en lo que hacen, no necesariamente apegadas a la educación formal, también es bien importante. Pero, bueno, ¿qué nos puedes decir tú, Pati, al respecto? Tu audio, Pati. Yo comparto, me imaginé, yo me fui a la escena de la abuela de Patty Ganem con su tequila y la otra abuela con su cerveza. Y entonces yo digo, por supuesto que yo hubiera estado haciendo lo mismo, tequilazo y cervezazo. Aún a pesar de esos tiempos que debió haber sido totalmente heroico el agarrar un tequila a una mujer en esa edad y en ese escenario, era una tarea realmente heroica echarse un caballito de tequila, ¿no? Mi respeto a esas damas. Mi historia es diferente un poco de maestras y maestros. Y yo definitivamente algo que yo sabía era que no, que la resistencia a ser maestra normalista estaba en todo su apogeo entre la edad, ya sabes, contestataria, llevar la contraria a la autoridad, el eterno conflicto con la autoridad en la familia, pues esa era Patricia Frola. Y opté por, yo no quise ser maestra normalista en esos años, porque yo pensaba que el llegar a la universidad era toda una aventura, la estabilidad que ofrecía la normal, una plaza, una seguridad social, un futuro estable. Pienso que en esas edades a mí no me atraía mucho. Y entonces yo opté por llegar a los estudios universitarios. Fíjate qué interesante, porque sí había cierta resistencia. Por alguna razón se asociaba estudios superiores con inestabilidad de vida, de proyecto de vida. El ir a la universidad en ese tiempo, al menos en mi familia, se asociaba con nunca tendrás algo estable, nunca tendrás un servicio médico, nunca tendrás un servicio para, a lo mejor, un horario tranquilo para cuidar hijos, pero a mí realmente eso me hacía un cortocircuito en la cabeza. Aún en esos años, yo también decía, ¿y de veras, será que eso es lo que quiero? ¿No será que me llama la inestabilidad y me llama los pisos móviles? Y entonces me fui a la universidad, pese a los consejos de las mujeres de mi casa, aceptando que vengo de una casa de matriarcas, totalmente. Y bueno, la historia es que estando ya en los estudios universitarios, y sí, ante la búsqueda de esa aceptación y reconocimiento, la viví muy difícil. En una facultad de medicina, eminentemente para varones, donde los obstáculos y las barreras estaban al 2 por 1000, y donde en una situación ya como de mucho boicoteo, ¿no? ¿Por qué tú vas a sobresalir y por qué tú tienes que estar como a la cierta vanguardia? Porque para mala suerte, yo decía, qué mala suerte ser estudiosa entonces aquí, qué mala suerte responder a los profesores decanos, señores doctores de aquella facultad de medicina de la UNAM, qué pecado el mío saber la respuesta. Y entonces empezó, ya saben, ese bullying justamente medio misógino, pero muy normalizado, compañeras, maestras y maestros que están en la audiencia, normalizado el hecho de que te ves mejor si no hablas. ¿Por qué te quieres lucir delante de todas? Y me lo decían las 2 o 3 mujeres que habíamos en un grupo de facultad de medicina en esos años, eran las mismas que me decían, deja de hablar, compórtate. No pude con la resistencia, no pude, y decidí cambiar de carrera y decidí llegar a donde mi alma mater me decía, en la familia, que era una escuela.
Y ahí sí, pues ya no hubo resistencias, me moví como pez en el agua y desde ese entonces yo no he dejado las aulas ni las escuelas un minuto de mi vida. Y me siento de lo más feliz por eso. Así la historia. Ahora, digo, no sé en el caso de Patty, porque, bueno, de Patty Ganem, porque ahora ya vi que las dos son Pattys. Pero el cómo, si tienen, en el caso, bueno, de Patty sí conozco que tiene hijas, ¿no? Hijas, mujeres, y en el caso de Patty Ganem, pues no lo sé de cierto, pero cómo viven también este cambio de generación, ¿no? Y también la perspectiva que se tiene con respecto a la percepción sobre la educación superior, ¿no? ¿Cómo ustedes han visto esa transformación de generaciones? ¿Cómo ven ahora a las generaciones venideras? Pues aprovechando, Rocío, yo soy mamá de un varón, ¿no? La vida me dio un solo hijo y es varón. Y educar a un varón en un entorno, ¿no? Que a veces puede ser hostil, porque deben ser los rudos, deben de jugar fútbol, se deben de golpear, tienen que brincar todo el tiempo, no es fácil. De hecho, déjenme comentarles que en una ocasión mi sobrina y mi hijo se llevan 15 horas de diferencia. Entonces se llevaron muy bien, eran muy afines, pues crecieron juntos. Y en una ocasión llega mi sobrina a la casa, que iba a quedarse el fin de semana, y llega con una muñeca y con su pañalera, ¿no? Y entonces mi hijo me dice, yo quiero una. Y entonces mi sobrina le da una muñeca y tratamos de adaptarle ahí una pañalera. Y ese fin de semana, que si íbamos a desayunar o que si salíamos a alguna cosa, ellos dos iban con sus bebés y con sus pañaleras. Y la verdad es que la mirada de la gente te habla un poco de cuáles son las concepciones. Y hoy por hoy me gusta hablar de adultos funcionales, ni de mujeres de tal tipo, ni de varones de tal tipo, sino creo que debemos de ir construyendo esta idea de hombres y de mujeres funcionales para la circunstancia que le toque. Un varón que a lo mejor decide formar familia, pero que de repente se queda solo porque la mujer sale a trabajar a otro lado o muere, ¿no? Son muchas circunstancias que tenga esa capacidad de cocinar, de sacar a los hijos o de salir él solo. Igual una mujer, ¿no? ¿Cuántas, como tú bien lo mencionas, Rocío, ejemplos de mujeres que se quedaron con 4, 5, 6 hijos porque enviudaron muy jóvenes y que haciendo lo que podían sacaron a sus hijos? A mí me parece entonces que bajo ese esquema estamos hablando de mujeres que van ganando espacios. Primero, la profesión del magisterio es cada vez más femenina. Sin embargo, todavía tenemos que conquistar ámbitos, decisiones. En el caso de la Secretaría de Educación Pública, ha estado en los tiempos recientes ocupado solo 3 ocasiones por mujeres. Pero desde 1921 de Vasconcelos para acá, pues no había habido mujeres. Entonces, eso habla de que todavía hay espacios y de que hemos venido ganando espacios en la universidad. Digo, a Patty le tocó esta brusquedad de un ámbito del conocimiento como es la medicina. Patty, te acordarás de María Montessori, la primera mujer que quiso ser médico en Italia y su padre le retira el habla, no le deja de hablar y con una agresividad del entorno de los compañeros que querían ser médicos en aquella ocasión. También recordemos a la primera mujer médico en nuestro país, lo mismo. Entonces, hemos ganado como esos espacios y me parece que vamos avanzando, ¿no? A ver, por aquí Patty ya nos está compartiendo algunas láminas. Son láminas que diseñó Isela y que están de verdad muy atrapadoras, muy provocadoras. Recuerdo muy bien que se decía que las mujeres éramos las indicadas por esa
esa imagen de ternura, por esa imagen afable que nos han creado, porque finalmente no todas ni somos afables, ni somos toda miel y ternura, pero que preferentemente éramos las encargadas de la crianza y la educación, o la primera crianza dentro de la casa, antes de ir a la escuela, de los niños, de las niñas de la casa. Y entonces en esta especie de asumo sin conceder, o asumo porque debo de asumir, resulta que también se nos ha tachado de esas maleducadoras, ¿no? Que no obstante, con que ni siquiera a veces nos han preguntado, sino asumimos un rol socialmente dictado, socialmente determinado o predeterminado, resulta que cuando el producto no sale bueno, también somos las culpables. Cuando sale bueno, ¿verdad? A veces también se nos reconoce, pero cuando sale malo, va la culpa encima. Y una situación que hemos observado, bueno, desde la investigación, recordemos que el CIESI es un centro de investigación, hay una tendencia marcada a esta cuestión de no rebatir, no debatir cuando hay fallas en la crianza. Como que a pie juntillas se asume que la culpable fui yo. Si el muchachito, la muchachita es desordenado, es desobligado, no cumple horarios, no cumple promesas, no sigue reglas familiares, hay una tendencia muy marcada de cada 10, 6 mujeres asumen sin razonar, sin cuestionar, sí, yo tengo la culpa de esos malos hábitos. Entonces la pregunta desde este cuestionamiento, desde este programa del pulso de la educación, ¿de verdad asumimos? ¿De verdad no hay otra posibilidad? ¿Alguien cooperó con esa mala crianza? ¿Habrá alguien que diga, oigan, no, yo también malcrié, yo también puse malos ejemplos? Pero pareciera que en ese punto se hace el silencio, ¿no? Pues si ya lo aceptó ella, pues ya que lo cargue. Entonces, justo la invitación y la investigación nos dice, hay más todavía que explorar, hay más todavía que aprender, porque si bien hay una historia y hay toda una cultura culpígena, hay muchos autores que hablan de ello, yo lo quise tocar pues a propósito de esta fecha, ¿verdad? De esta conmemoración, ¿cuántas mártires se han muerto sintiéndose culpables de todo lo malo que pasa? No solo en la familia, en una empresa, en la fábrica, en la comunidad. Y han llegado, sí, justamente por eso son mártires, porque han llegado al punto de morir, pero siempre con esa zozobra de que tú tuviste la culpa. ¿Para qué andas ahí de chile frito? ¿Para qué andas ahí mostrando las piernas? ¿Para qué andas ahí estudiando lo que no debes? Se te dijo que estudiaras esto. Y todavía de cargar con la culpa, ¿verdad? Ni siquiera se cuestiona. Entonces, la invitación en esta conmemoración, en este programa especial del Pulso de la Educación, es esa reflexión. Esa, realmente tenemos que asumir ese papel a pie juntillas de que quien cría y malcría, pues si trabaja, ¿por qué trabaja? Va a haber mala crianza. Si no trabaja y está todo el día en casa por esos malos hábitos, va a haber una mala crianza. Y al final del día, lo único que pareciera que lo único que estamos aceptando es, sí, pues sí, realmente creo que yo tengo la culpa. Cuando lo correcto o lo más prudente en términos de una equidad sería, pues compartamos las responsabilidades, ¿no? Finalmente son responsabilidades. No necesariamente con el varón, con el padre, con los otros miembros de la familia que también juegan un rol de educadores. Esa es una perspectiva, esa es una invitación, así, declarada. Adelante, Isela, no sé si hay algún mensaje por parte de nuestro equipo de CIESI, estos mensajes de nuestros patrocinadores, adelante. Una cordial invitación a nuestro curso intensivo Acompañamiento SICAM, fortalecimiento del perfil docente y directivos, para admisión, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. La información la compartimos en el grupo de Facebook. Gracias. Muy bien. No se lo pierdan, maestros. Ya saben que llevamos
14 años acompañando maestras y maestros, ya nos van a dar nuestro Oscar por tantas generaciones de maestros exitosos que han logrado sus aspiraciones en estos asuntos de los procesos USICAM. Sigamos, Isela, porque esto se está poniendo muy bueno. Damos las gracias a los comentarios que están por parte de los maestros y maestras que nos están viendo. Que ahorita que estabas platicando, ¿no? Sobre también la crítica que siempre se le hace a la mala crianza, entre comillas, ¿no? Que las madres tienen sobre los hijos. Pensaba, digo, ya desde como mi ámbito de investigación, que es el cine y particularmente el género, el cómo también incluso en las películas, en los libros, se reproduce esta idea y se cuestiona el cómo, no sé, vemos, por ejemplo, películas de multiasesinos, y luego es porque, claro, la mamá le pegaba cuando era niño y por eso es que salió como salió, ¿no? Y recuerdo mucho, es una película que yo pongo de ejemplo siempre que hablo sobre el tema, El Exorcista. Seguramente ustedes la ven. No es El Exorcista. No, sí es El Exorcista. En el apogeo de los años 60, cuando esta mujer, que es actriz de cine, sale, ¿no? a trabajar, porque en realidad ya las mujeres podían tener autonomía económica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la niña, como se queda, entre comillas, sola, porque en realidad también la mamá le podía proveer una niñera, ¿no? Que eso es algo que también no cualquiera tiene la oportunidad de contratar, ¿no? En todos los ámbitos. Pero pues entonces la niña agarra una cuija y lo primero que sucede es, claro, la culpa lo tiene la mamá porque la deja sola, porque sale a trabajar y ya se le metió el diablo a la niña, ¿no? Y entonces, cómo hay un cuestionamiento incluso en los medios audiovisuales o en el cine, en todo el entorno cultural, que culpabiliza a la madre, pero que no cuestiona la ausencia del padre, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo es como, claro, sí la mamá, pero ¿por qué no nos preguntamos dónde está el padre, no? Que eso es algo que sucede mucho incluso ahora, ¿no? Se culpa a la madre, pero el papá puede tener 20 hijos con diferentes madres y ser ausente y nunca se le cuestiona al padre sobre su papel en la crianza, ¿no? ¿Cuál también es lo que tú dices, ¿no? Esa corresponsabilidad hacia la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ya como, bueno, no sé si quieran comentar Buen algo. ejemplo. Películas Buen ejemplo. favoritas de mamás malas, hay un montón, ¿no? No, bueno. Excelente. Bueno, venga la siguiente pregunta. Vamos a ver. Y que justo de las diapositivas que tú ahorita estabas mostrando de los posteos que nosotros vamos a compartir el día miércoles con motivo igual del 8M, el papel del trabajo de cuidados, ¿no? Que es algo que hemos tocado también de manera superficial hasta ahorita, pero que también es uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan dedicarse de tiempo completo a la educación, ¿no? O sea, incluso a lo profesional. El que llega un momento en la vida de muchas mujeres en las que quizás tienen que decidir entre si quieren dedicarse al entorno familiar o que las mismas, entre comillas, estereotipos de género las obligan a pasar 7 veces más de tiempo que los varones en los quehaceres de la casa, y eso es algo que no se les cuestiona de repente tanto a los varones, ¿no? Como, no sé, hace 1 o 2 años se les preguntaba a las actrices también en las alfombras rojas, bueno, ¿y tú cómo compaginas a tus hijos, no? ¿Por qué dejas solos a tus hijos? ¿O quién cuida a tus hijos mientras estamos aquí en esta alfombra roja? Y uno dice, bueno, ¿y por qué eso no se lo preguntan a los varones, ¿no? O sea, ¿dónde dejan a sus hijos mientras están trabajando? Entonces, ¿cómo ustedes también han logrado hacer, o qué papel creen que juega también en la actualidad y quizás antes la importancia de la distribución equitativa del trabajo de cuidados, ¿no? Que viene muy de la mano con esto que habíamos estado platicando, ¿no? Wow, cara de sonrisa sardónica. Así como que, ¿es en serio? ¿Es en serio la pregunta? Estela, eres muy joven. En el caso mío y de muchas, es impensable lo que estás diciendo. Impensable. O sea, ¿cómo que distribuir si a ti te toca? O sea, deja de tener cosas en la cabeza. Impensable. Es más, el cuestionamiento, el mismo cuestionamiento, oye, ¿por qué no repartimos? Y entonces tú te quedas alguna ocasión y entonces desde ahí ya eres una mala madre. O sea, el mero pensar que el padre asumiera un rol
también de cuidador, o sea, eso ya te estigmatiza de la mala madre. O sea, no te puedes dar ese permiso y mucho menos mencionarlo. No porque a lo mejor la respuesta del varón fuera, no, de ninguna manera, a lo mejor podría ser un sí, pero el cuestionamiento y la mirada de la sociedad circundante estaba no sobre el buen varón que pudiera colaborar, la mirada estaba sobre cómo te atreves siquiera a pensar que tu función se la vas a delegar a una segunda persona. Desde ahí empezaba el juicio. ¿Cómo se te ocurre? Eso ya era problema. Claro, y si me permites, Pati, fíjate que ahora con la pandemia que nos exhibió en muchos sentidos, evidenció muchas fallas que traíamos, los perfiles de alumnos que más abandonaron la escuela fueron 3. Niños pequeños de preescolar, ¿sí? Niñas y niños, fueron los chiquillos que más sacaron de la escuela, en un sentido de que las familias tenían que priorizar los estudios de los mayores porque necesitaban la computadora, requerían materiales, o la televisión no la podían, no tenían tantos aparatos y tenían que dar oportunidad a los de primaria y secundaria. El segundo fueron varones de media superior con el propósito de apoyar el sustento familiar. Pero el tercer grupo fueron mujeres de primaria, secundaria y media superior para dedicarse al cuidado de la casa. Es decir, sí hay una tendencia de determinar a la mujer por sus características. Lo que pasa es que puenteamos más rápido y somos multitareas. Esa es la verdad. Entonces, eso hace que las labores de casa que requieren esas habilidades recaigan en las mujeres. Y señalar que yo cada vez más oigo, no en la proporción que se debería, pero sí me parece que ya hay varones que optan por quedarse, y ese fue un cuarto grupo, cuando la pareja tuvo que decidir qué trabajo conservar, era la de más alta ingreso, y eran mujeres, algunas de ellas, y los varones se quedaron al cuidado de casa. Y hoy ya vemos que hay mujeres que tienen jornadas completas y los varones cada vez van atendiendo. Y contestando tu pregunta, Rocío, yo diría que las mujeres que hemos podido combinar, Pati es una de ellas, yo soy otra, seguramente tú, Rocío, vas a generar grandes herramientas, pero creo que en general las mujeres hemos diseñado 3 grandes estrategias. Primero, proveernos de redes de ayuda que tú ya mencionabas, que puede ser la hermana que se quede en casa porque está más cómoda, nuestra madre que a lo mejor ya no tiene actividad laboral, las guarderías, los espacios profesionales para el cuidado de los niños más pequeños son un recurso que las mujeres cada vez utilizamos más. Y eso es muy, muy importante. La segunda es no preguntar, o sea, no someter a el escrutinio de la familia, de los varones, de los amigos, no. Es decir, esto se va a hacer así y creo que esa es otra muy buena estrategia. Sí, así es y así lo vamos, así lo vamos a plantear. Y una estrategia muy importante es hacer a los hijos independientes desde muy pequeños, por favor. Que el chiquillo pueda guardar su ropa en su lugar, pueda aprender a lavar un plato, pueda hacerse comida muy sencilla que no lo ponga en riesgo. A mí me parece que es otra estrategia de las mujeres que hemos decidido continuar nuestra vida profesional, nuestro mundo de los amigos y las amigas, los viajes,
y hacer esta combinación, creo que hay. Y ya lo decía Patti, por favor, no sentirse culpables, no hay por qué sentirse culpables. Las mejores educadoras son mujeres felices, estables, que comparten el tiempo con sus hijos de buena calidad. Dejan de contestar el celular, se dan tiempos de escapada, se van los fines de semana y dedican el tiempo a los hijos, están al pendiente de lo que estudian, comparten divertidamente espacios con los hijos. Esas son las mujeres y los hombres que educan mejor a sus hijos. Definitivamente. Esta parte culpígena, es decir, finalmente la tenemos que eliminar, ya sea, mira, ve a terapia, pero que elimina ya las culpas, ya, aunque sea la terapia tiene que hacer su efecto en algún momento. Y finalmente yo creo que esos vínculos que se hacen con los hijos son los que van a ser los buenos educadores, ¿no? Los vínculos sanos, los vínculos que no son de dependencias, los vínculos que no son forzados por terceros, ¿no? Por el qué dirán. Cada quien sabe cómo se vincula con esos hijos y con esas hijas, pensando que no la vivan, que no la sufran, como algunas generaciones atrás ya pagamos la cuota y queremos que aquellos ya tengan el crédito bien aplicado. Adelante, adelante. Gracias, Patti, muchas coincidencias y yo creo que con los amigos y amigas que están viendo el pulso, yo creo que muchos comentarios, muchas convergencias y divergencias. Adelante, pues, Isela. O no sé si entra Fernelli con alguna información importante. Buenas noches. Los invitamos al curso de Dialogar en el Aula, base para el diseño de proyectos en la nueva escuela mexicana. Iniciamos este miércoles. Tenemos inscripciones abiertas todavía. Bienvenidos. Va a estar súper. Es sobre justamente las técnicas dialógicas, justo lo que estamos hablando. Aprende a dialogar para que no tengas que ir a terapia. Ok. Bueno, están invitados. Hay un precio especial para los que son ya de CIESI y para los externos otro precio, pero muy módicos como siempre. Venga, Isela, continuemos. Ya estamos en la recta final de nuestro programa. Y bueno, Isela, ¿por qué no es festejo? ¿Por qué no es día de fiesta? ¿Por qué no debemos estar mandando mensajitos? Felicidades a todas las hermosas y lindas, bellas mujeres del mundo. ¿Por qué? Ya, dinos. Pues creo que es siempre muy importante el recordar, y es algo que ahora que muchos grupos feministas tratan también de reivindicar, el no olvidar que todo derecho logrado para la mujer no ha sido como de generación espontánea, ¿no? Se han trabajado muchísimas mujeres para que podamos tener derechos que ahora ya consideramos como, pues, como que antes las mujeres no podían votar, ¿no? Por ejemplo, que es como costaron marchas y costaron manifestaciones, costó que la mujer fuera, cosas que, digo, ahora ya de repente las generaciones que son mucho más jóvenes, de repente no conciben, por ejemplo, que las mujeres antes no podían tener propiedades, por ejemplo, que si querían heredar, tenían que heredar la parte del varón, ¿no? Y solo si se casaban, ¿no? Que las mujeres no podíamos poseer ningún tipo de bien material o inmaterial, ¿no? Y en el caso particularmente de las mujeres, en realidad el día original es la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, que también no hay que olvidar, ¿no? Que justo también para que las mujeres lográramos poder trabajar, ya no hablemos de la interseccionalidad, que eso es como otro tema, ¿no? Esta intersección entre género, raza, clase, que inicialmente las mujeres que podían trabajar quizás eran mujeres blancas de clase media, ¿no? Había también allí una cierta segregación. También se tuvo que luchar para eso, y que justamente lo que se trata no es de decir mujeres bonitas, mujeres hermosas, sino que el conmemorar esa fecha en donde las mujeres trabajadoras se manifestaron, ¿no? Por tener mejores derechos laborales. Eso es algo que además no hay que olvidar, porque tampoco es que estemos ya en un lecho de rosas, ¿no? O sea, como decir, bueno, pero ya eso ya está superado, ya todas las mujeres tenemos... No está claro superado. Que no. Entonces, sí, por eso ya para nada, ¿no? O sea, tristemente, a veces uno lee textos de los 60 que desgraciadamente suenan bien actuales, ¿no? Porque
uno pensaría, bueno, pero eso ahí pasaba antes, pero lo lees y dices, es que todavía pasa, ¿no? Todavía pasa que de repente corren a mujeres del trabajo porque están embarazadas, por ejemplo, como si fuera algo no natural, ¿no? O además que nos volviera menos capaces, ¿no? En cierto sentido, o en general por ejemplo, también el que estadísticamente las mujeres son quienes tienen los trabajos que son más informales. ¿Por qué? Pues porque generalmente tienen que atender esta labor de cuidados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que aceptan trabajos de media jornada y entonces en ese sentido, pues no pueden tener las mismas, pues sí, el mismo poder adquisitivo, acceder a créditos. Ahora justamente estoy trabajando en un proyecto que habla sobre el acceso a la vivienda para las mujeres. Y como las mujeres pues tienen menos derecho o menos acceso a este tipo de créditos, pues porque los trabajos que generalmente toman para poder atender así como en multitask, no pueden ser trabajos de jornada completa, ¿no? Entonces hay muchas tareas por hacer. Entonces creo que justamente no hay que olvidar que esta es una fecha en la que más que felicitar a las mujeres por ser bonitas, hermosas y dar flores, es justo ver hacia el pasado con una mirada de qué sí ha mejorado, o sea, que ya claramente tampoco es que estemos en el mismo punto, pero qué falta por hacer, ¿no? O sea, no olvidar que hay tareas pendientes y justamente creo que ese es ya como para hacer un cierre general y que también aprovechando su gran experiencia, el que consideran ustedes que son esas grandes tareas por hacer en lo que ustedes ven, tanto en su ámbito personal, o sea, como en lo que decíamos, como dividiendo también estos ámbitos, o sea, en este rubro del que ven ustedes en la familia, también en la concepción social como tarea pendiente, pero también en el magisterio, ¿no? O sea, que ustedes consideran que es algo que todavía falta por hacer en el magisterio para lograr esta paridad de género. Adelante, Patti, y si quieres yo cierro con esa misma pregunta. Adelante, Muchas nuestra invitada. gracias. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar el planteamiento de Rocío Isela para agradecer a muchas mujeres que nos antecedieron y que ya tenemos derechos ganados, derecho a votar, derecho a trabajar, derecho a estudiar, a viajar, a poseer bienes materiales y derechos a nuestro ejercicio de la sexualidad. Yo creo que han sido décadas, siglos de lucha en donde me parece que esos derechos ganados los tenemos que llevar con orgullo y seguir trabajando para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan ir analizando esta época que les toca vivir siempre en un equilibrio, ¿no? De derechos para todos, igualdad para todos, equidad para todos, inclusión para todos. A mí me parece muy importante. Y mira, yo quisiera despedirme con 4 recomendaciones de mujeres escritoras. Y con esto un poco, Rocío, contestar la pregunta. ¿Qué cosas tenemos que hacer? A mí me gustaría recomendarles el libro de Isabel Allende, Mujeres del Alma Mía, donde creo que un tema pendiente es reconciliarnos con las mujeres que nos han acompañado. No todas lo han hecho bien, otras lo han hecho muy bien, pero creo que las mujeres, para poder seguir dejando tema y un buen legado, tenemos que hacer una revisión de aquellas mujeres maestras, aquellas mujeres familiares, aquellas mujeres amigas, aquellas mujeres cercanas. Y también quisiera recomendar una poetisa que a mí me encanta, mujer, Rocío María Peraza, un libro de poesía maravilloso de ella que se llama Por el mismo camino. Entonces, donde ella en sus poemas nos va a retar a las mujeres a pensar por qué somos como somos. Ya no es tiempo de culpabilizar, sino verdaderamente de salir adelante, de trabajar. Y estuve recientemente en la FIL de minería y fui a la presentación de un libro. Yo quiero recomendarles este libro que se llama Tequila de Mujer, que tiene unos títulos maravillosos. Wow. Entre ellos hay uno que me encanta, que dice: los tequilas como los besos
se piden dobles, ¿no? Entonces, este permiso Genial. que debemos de... Oye, Pati, léenos uno. Pati, Ay, léenos mira. un poema. Venga, pues si ya tienes ahí el libro. Digo, Uno de los ¿cómo evitarlo? poemas mira, así como salió Pati, no hice ninguna selección, pero Rosa María Peraza nos dice, algunas veces jugamos a equivocarnos y otras equivocamos la jugada. Entrar al juego puede resultar equívoco, salir de él una equivocación fatal. Lo que comúnmente se llama jugar bien las cartas. La baraja está en juego y por espacio de un año jugaste a cartas cerradas, pero te equivocaste al mandar, pediste aire y derribaste tus muros, abriendo las cartas sobre la mesa. El viento jugó en tu contra y por los huecos salieron volando la tercia de reyes y el pócar de ases. Estamos a mano. Comienzo otro juego. Y así ¡Ay, qué bonito! está al azar, pero la verdad vale muchísimo la pena. Las mujeres literatas, poetas o cuentistas o novelistas, vale la pena rescatarlas porque en la pluma de las mujeres podemos encontrar. Hay un reto, nos vemos el siguiente año para ver cuántos libros de mujeres leímos. Con eso Es cierro. un reto, Pati. Echamos el reto, echamos el reto. Sale. Aquí hay testigos, cerca de 100 personas están de testigos hoy día de este reto. Bueno, ya encarrerados, dices tú, no veníamos preparadas, pero yo quiero cerrar también con un poema sobre estas mujeres que están por tener al hijo y no saben todavía con quién cuentan en este círculo protector para decir con quién cuento porque necesito seguir trabajando, con quién cuento porque necesito seguir llevando el ingreso a mi casa, con quién cuento. Es una angustia indescriptible. Esos meses de espera en la angustia total. Bueno, dice así. Se llama el poema La Mudanza. Señora de los risitos, hoy quiero decirte algo. No me lo tomes a mal, pero creo que ya es el tiempo de volver a comenzar, aunque pienses lo contrario. Contigo he vivido al 100, tus caricias, tus palabras, bueno, hasta tus latidos, para mí han sido sonidos que quedaron en mi piel. Nuestros sueños compartidos hoy llegan a su final. Para abrir paso a los míos, siento esa necesidad. Buscaré algún horizonte distinto al que tú me das. No te quiero preocupar, eres siempre tan amable, pensando en mí más que en ti, atendiendo mis deseos, caprichos y nutrimentos, pero el ciclo llega al fin. Te agradezco los arrullos, las caricias, los murmullos. Cuando ríes con mi papá, a él lo siento tan seguro, tan divertido a la vez. Y sé que se le va el sueño pensando en que me vaya bien. Aprendió a rezar él solo al saber de mi llegada. Y ahora que saldré de aquí, me canta en las madrugadas. Mira, ma, no pasa nada. Mira, pa, todo estará bien. Me cambio de ubicación, pero sigo en este barrio. De tu calle, vientre tibio, me moveré hasta tus brazos, esquina con tu regazo, justo en el número 3. Vamos, mamá, no te tardes, papá se está impacientando. Está alineando planetas a los astros, las galaxias, y ha metido en esto a Dios. Pero mi mudanza es bella, tan intensa la experiencia, es casi un cambio de era que impactará esta vez a 2 parias en palmeras y a 1 en simbiosis materna cuando al fin seamos 3. Quiero seguir en el barrio, solo mover mi equipaje, viviendo en la misma calle del pueblo tu corazón. Ahí está. Bueno, inspiradas las mujeres esta noche. Y pues qué mejor manera de cerrar este especial del pulso de la educación. Somos educadoras, Patti Ganem, somos educadoras, Rocío Isela, somos educadoras natas.
Y entonces no podría esta audiencia del día de hoy esperar otra cosa, sino reivindicarnos como educadoras, ya sea por convicción o por asignación. Para el caso es lo mismo, ¿sí? Lo hacemos con corazón y el corazón nunca miente. Gracias, Patti. Gracias, Isela. Excelente tu conducción. Gracias, Fernelli, por los anuncios y los de nuestros patrocinadores. Y gracias a ustedes, sobre todo, maestras, maestros que ven el pulso de la educación. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen muy buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias. Bye, bye. A no felicitar, a ser solidarios. No es de felicitar. No hay nada que festejar, pero sí ser solidarios.